primero los casos de 100 y otros de 30. Esto porque en su momento, cuando se hizo la propuesta de campaña y la presentación en el plenario de Acción Popular el año pasado, se planteó con la finalidad de no generar un presupuesto más abultado y pensando en las elecciones de 2021. Ahora bien, como usted, señor presidente de esta comisión, y otros congresistas que han planteado sus reformas, este puede ser un número mayor. En relación a eso, yo no tengo ningún problema. Ahora bien, para ser elegido diputado, se está planteando que se requiera ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho a sufragio. Y para ser elegido senador, se requerirá ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años, gozar de derecho de sufragio y haber acreditado haber culminado estudios superiores. No pueden ser elegidos diputados y senadores si no ha renunciado al cargo 6 meses antes de la elección. Y es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado y el desempeño previa utilización de su respectiva Cámara de Comisiones Extraordinarias de carácter internacional. No pueden ser tampoco en la propuesta procesados ni presos sin previa utilización de su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente, de que son elegidos un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición de sus respectivas cámaras o de la comisión antes mencionada dentro de las 24 horas, a fin que se autorice o no la privación de su libertad y el enjuiciamiento. Cada Cámara del Congreso elabora y aprueba su respectivo reglamento, lo cual sería una diferencia a lo que hoy por hoy tenemos como nuestra ley orgánica el reglamento actual del Congreso de la República. En estos reglamentos se establecerán las sanciones disciplinarias y las cuales tendrían como consecuencia la suspensión de sus funciones, las cuales no podrían excederse de más de 120 días de legislatura. Eso también va a obligar que en la ley orgánica de cada Cámara se encuentre incorporado el denominado Código de Ética que nosotros tenemos, pero como cuerpos separados. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por sus respectivas cámaras. En cada cámara, su número tiende a ser proporcional al de sus representantes en cada grupo parlamentario, el cual no excederá al 25% del número total entre diputados o senadores, según corresponda. Cabe señalar que en relación a los senadores, estos van a tener como funciones específicas aprobar tratados que versen sobre derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado, así como tratados que crean, modifican y suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. También la Cámara Alta del Congreso se encargará de la denuncia de los tratados cuando esto sea realizado por el presidente de la República. La Cámara Alta de Senadores aprobará el presupuesto anual de la República. Asimismo, tendrá que sustentar el ministro o ministra de Economía y Finanzas ante dicha Cámara el pliego de ingresos, los créditos suplementarios, las habilitaciones y transferencias de partidas presupuestarias. La Cuenta General de la República, acompañada del informe de la Contraloría General de la República, es remitida por el presidente de la República a la Cámara de Senadores para que ésta sea revisada antes de su ejecución. Cabe señalar que esta Cuenta General de la República será examinada tanto por miembros del Senado como diputados. La Cámara de Senadores será quien se encargue de elegir a los altos funcionarios, como el Contralor General de la República, los miembros del BCR. Raúl. Estimado colega y colega Ramos Zapana, por favor, puede apagar su micrófono para terminar mi exposición. Con mucho gusto, señor colega, poder conseguir. Muchas gracias.
Congresista Ramos, por favor, yo sé que a veces se prende de manera involuntaria a apagar sus micrófonos. Adelante con esta, Roel, por favor. Muchas gracias. Esta Cámara Alta también va a ratificar al superintendente de Banca y Seguros de la AFP. También se encontrará posibilitado para acusar o inhabilitar de cualquier ejercicio de su función a los altos funcionarios de hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Los proyectos de ley orgánica se tramitan ante esta Cámara Alta, puesto que estas leyes orgánicas, como son normas de desarrollo constitucional, tienen que tener una gran y alta reflexión por parte de una Cámara reflexiva como es la del Senado. Otros temas importantes, como ya había mencionado, esta Cámara Alta va a designar a los altos funcionarios como el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, y también va a ser pasible, como ya hemos mencionado, de remover de su cargo a los altos funcionarios, quien obviamente pasen por el procedimiento de acusación constitucional, ya sea por juicio o antejuicio político. En el caso de la Cámara Baja o Cámara de Diputados, esta Cámara podrá iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Podrá acusar o iniciar acusaciones contra el presidente de la República, representante del Congreso, ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y todos los altos funcionarios que hoy hace referencia al artículo 99 de la Constitución, pero será ante la Cámara Alta de Senadores. Es decir, quienes inician la acusación, quienes inician el procedimiento de denuncia constitucional, serán los diputados, la Cámara Baja. Pero quienes se encargan al final de realizar la acusación, tramitarla y al mismo tiempo ser quienes inhabiliten o vean el desafuero de los altos funcionarios será la Cámara Alta. La Cámara de Diputados será quien determine la delegación de facultades de legislar al Poder Ejecutivo. Y asimismo, los proyectos de ley de esta Cámara de Diputados pasarán siempre a revisión por la Cámara de Senadores. Cabe señalar que va a ser, en relación a la cuestión de confianza, que la Cámara de Diputados sea quien evalúe y revise las mismas que sean presentadas por el Consejo de Ministros. Y, obviamente, así como el Consejo de Ministros se presenta dicha cuestión de confianza ante la Cámara de Diputados, será esta Cámara de Diputados quien decidirá si censura o no, o niega o no la confianza al Consejo de Ministros. Esto es en grandes rasgos, estimado presidente y amigo Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, así como mis colegas congresistas, a grandes rasgos la propuesta presentada por mi persona en representación de Acción Popular para el retorno a la bicameralidad, que como ya he mencionado es siempre una pretensión de la bancada de Acción Popular tras el golpe de Estado de abril del 1992 y la Constitución del 93, quien fue impuesta. Muchas gracias. Sí, antes de pasar a algún comentario de algún legislador, un par de preguntas, congresista Roel, rápidamente. Su proyecto difiere, no le escuché bien. ¿Su proyecto en el tema de la cantidad de senadores difiere o está igual que el de Guibovich? Le alcancé escuchar cuando dijo de que podía haber, que usted no se opone a que hayan más senadores, que había sido un acuerdo, digamos, pensando, digamos, que esta reforma iba a ser para el 21, pero como no es para el 21, sino para el subsiguiente comicio, para dejar como herencia institucional, usted señaló que no se opone a que sean más senadores. El congresista Guibovich, digamos que hay casi unanimidad en casi todos los aspectos, salvo en el número de senadores, que proponía 130 más 100, o sea, 100 diputados, 30 senadores.
El caso suyo es exactamente igual, pero con la diferencia que usted señala de que pueden ser más, porque ahora ya no es para la elección del 21, sino para después. Explíqueme esa parte, por favor. Sí, conforme había señalado, lo que se mencionó en su momento en el plenario de Acción Popular era que Correcto. si se hacía la reforma para el 2021, Ya, se había correcto. planteado que sean 100 diputados y 30 senadores Oh, para que no se modifique el presupuesto, pensando que esto se mantenía y se podía realizar para el 21 para las elecciones que vienen. Ahora, como esta no se va a poder realizar en dicha fecha de elecciones y será más bien para el 2026, nosotros, en mi caso, personalmente, y considero que nadie en este Congreso va a objetar de que este número pueda modificarse en el debate que tengamos en la Comisión de Constitución y Reglamento. y en cuanto a entendido, sí, acabo de verlo ahorita. Y en cuanto al tema de la designación perdón, al tema de la designación o elección, perdón, del Senado, ¿su proyecto habla de Distrito Nacional único o múltiple, regional o mixto? Pregunto. En el Cámara de Diputados sería, como se hace en el Congreso actual, por Múltiple. regiones, Ujú. distritos electorales de cada región. En el Así es. caso del Senado sería distrito único, Único, como como era. se prevía en el 79. Correcto, correcto. Y en cuanto a las designaciones, concuerda con casi todos de que, digamos, el Senado elige al defensor del pueblo, miembros del Tribunal Exactamente, Constitucional, ratifica todos los altos funcionarios que designa hoy por hoy este Congreso de la República, ah, de hacerse la el Senado. reforma sería la Cámara de Senado, la Cámara Alta, el senadores quienes deciden a los altos funcionarios, puesto que es la No, Cámara reflexiva, es la Cámara de mayor claro. experiencia y que tiene, bueno, según la propuesta, el tema de los profesionales. Sí, no agrega, como decía el doctor Borea ayer, la ratificación como era antes de embajadores y generales, ¿verdad? Solamente se queda con la del 93 en ese aspecto. No, eso no se ha agregado. Correcto. Sí, es bueno digamos, tener esta conversación rápida para tratar de consolidar un predictamen final en su debida oportunidad. Gracias, doctor Roel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Estamos presidente. encantados. Ya. Decirles a todos los colegas que, digamos, este es un tema institucional, ¿no? Institucional, ¿no? Yo creo que ya es momento, después de 20 años, no solamente dejar atrás el tema del cálculo político, ¿no? O de la gran reforma que lo estamos haciendo de manera gradual sin perder su espíritu y su visión integral, sino también el tema político, ¿no? O sea, acá no queremos dejar a nadie, ¿no? O sea, no porque, digamos, el señor Fujimori eliminó el Senado, lo convertimos en un tema de batalla entre unos y otros, ¿no? Han pasado 20 años, probablemente en su momento tendría razón de ser, no voy a discutir eso, pero creo yo que más allá de la bandera política hay que pensar en la institución, en el país, y no por eso dejar de lado a la bancada de Fuerza Popular, que entiendo que muchos de ustedes, la bancada de Fuerza Popular, no necesariamente todos, pero muchos de ustedes quieren un Senado, un retorno a la bicameralidad, ¿no? Entonces, más allá de algunos comentarios, de algunos expositores, haciendo un poco de historia, este no es un tema de unos contra otros, ¿no? Es un tema de avanzar por el país, ¿no? Lo que pudo ser bueno hace 30 años, el día de hoy ya no lo es tanto, y hay que avanzar en la reforma. Quería eso decirlo con el ánimo de pacificar, digamos, las banderas y que más que sea un tema de lucha ideológica o histórica, sea un tema de reforma constitucional, de reforma política que nos guíe a todos, a todas las bancadas en marchar hacia adelante. Repito, la mayor y tal vez la mejor reforma y proyecto, no solamente de la Comisión de Constitución, estoy seguro que de todas las 24 comisiones, es esta, la reforma del regreso a la bicameralidad, retornar al Senado. Muy bien, yo les agradezco a todos ustedes. No sé si alguien quiere hacerle un comentario, algún señor parlamentario sobre lo escuchado por la bancada morada y Acción Popular sobre el Senado, y si no pasamos al último tema. Muy bien.
Vamos a continuar la semana próxima con el tema de la bicameralidad. Les adelanto que hay expositores extranjeros también que van a hablar sobre la viabilidad y van a hacer sus aportes, aparte también de los nacionales, sobre el tema de la reforma constitucional sobre la bicameralidad del Senado. Vamos a avanzar, vamos a terminar con el último punto del día, que es la sustentación de dos proyectos de ley. Uno es la ley 05249, o el proyecto de ley 05249/2020 Congreso de la República, también de reforma constitucional que incorpora el derecho a la vivienda digna y adecuada, el derecho a la ciudad sostenible para el buen vivir como derechos humanos, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Iván Quispe Apasa. Repito, es una reforma constitucional sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada y el derecho a la ciudad sostenible para el buen vivir como derechos humanos. Así que, en atención al artículo 70 del reglamento del Congreso, se invita cordialmente al congresista Iván Quispe Apasa a efectos de que pueda sustentar la propuesta legislativa de su autoría. Con todo aprecio, congresista Quispe, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a cada uno de los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muy agradecido por el espacio. Presidente, si me permite presentar las diapositivas. No, adelante, encantado, adelante. Bien. Presidente, por su intermedio, una vez más, saludar a todos los congresistas. El proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora el derecho a la vivienda digna y adecuada y el derecho a la ciudad sostenible para el buen vivir como derechos fundamentales, ¿no? Hay que señalar previamente, presidente, que la crisis de la vivienda en el Perú debe ser explicado y entendido por la vigencia de un modelo que conceptual e instrumentalmente entiende que el Estado mínimo es eficiente y que el accionar de las empresas privadas favorecidas con fondos públicos iban a solucionar la crisis de la vivienda en el país. Además de ello, sin embargo, ¿no?, la evidencia empírica demuestra que el Estado peruano nunca ha sido un Estado grande, sino ineficiente, corrupto e incapaz de generar valor agregado en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Así tenemos que en más de 27 años de primacía de esta afirmación ideológica, los resultados son los siguientes. Por ejemplo, en la primera diapositiva que estoy presentando en este momento, el déficit habitacional en el Perú es de más o menos 1.860.692 viviendas, ¿no? Tenemos ese déficit, pero de ese déficit el 79% es déficit habitacional, es cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, las familias poseen una vivienda, pero estas no tienen las condiciones adecuadas para ser habitadas, ¿no? Ya sea por la provisión de servicios, por hacinamiento, por las condiciones básicamente de la vivienda. Y el otro 21% es cuantitativo, es decir, el déficit, el número de viviendas que falta para abastecer a las familias. Asimismo, el déficit habitacional urbano representa el 65% del total, mientras que el rural representa el 35%. Por otro lado, a nivel de Lima metropolitana, en 2016 el déficit habitacional alcanzó más o menos 612.464 unidades de viviendas, por lo que en la actualidad el déficit debe ser un tanto mayor, ¿no?, tomando en cuenta que ya más o menos han pasado 4 años. El 41% corresponde al déficit también cuantitativo, mientras que el 59% corresponde al déficit cualitativo. Las instancias gubernamentales no cuentan con políticas que atiendan las necesidades de construcción de los pobres y pobres extremos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento oferta como vivienda social a los que pueden demostrar que ganan 2.700 soles mensuales. Pero como sabemos, la gran mayoría de peruanos y peruanas solo gana, en el mejor de los casos, el sueldo mínimo. Y es evidente que jamás podría ser beneficiario de este tipo de programas que se vienen implementando, ¿no? La actual pandemia del COVID-19
COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de contar con una vivienda digna. Las viviendas urbanas de los barrios populares situados en los cerros o riberas de los ríos por su conformación informal y precaria se encuentran como espacios de desarrollo de la pandemia. Por otro lado, los estrechos espacios de vivienda pobre coadyuvan a mayores niveles de estrés psicológico y violencia, ¿no? ¿Cuál es la necesidad e importancia de hacer esta reforma constitucional? Restituir la vivienda social como un derecho social, siendo excluida por la Constitución vigente, constituye hoy en día un imperativo político de primer orden, por las siguientes razones. Primero, por incorporar el derecho a la vivienda social en la Constitución es un acto de justicia social, para proveer el marco de responsabilidad estatal para el diseño de políticas, programas y proyectos que atiendan las necesidades de vivienda digna a aquellos que no pueden pagar el precio del mercado, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, es de ineludible necesidad para innovar la política de vivienda que no llega a los menos favorecidos, que por bajos salarios y carencia de títulos no pueden acceder a créditos hipotecarios. Conviene enmendar la desatención a un derecho humano universal con la búsqueda y asunción de nuevas alternativas económicas, organizativas y culturales para hacer posible la vivienda digna. El esfuerzo por dotar vivienda social con un marco constitucional debe de contribuir a una política de inclusión social y como factor de reactivación económica, en tanto la producción de vivienda dinamiza alrededor de 27 actividades conexas: construcción, mejoramiento para la inclusión social. No olvidar una afirmación muy importante de Keynes, que decía: por donde va el sector construcción, lo sigue la economía entera. Y eso es cierto, ¿no? La mejor forma de dinamizar la economía en un país es obviamente invirtiendo en infraestructura y mucho más en vivienda, ¿no? Por otro lado, también el presidente favorecerá asimismo revisar los marcos legales, la política de suelos, mecanismos financieros, la coordinación, articulación e intersectorialidad con los municipios y órganos del Ejecutivo para contribuir a la eficiencia gubernamental. Otro aspecto sumamente importante es que la reforma también puede contribuir a que los gobiernos nacionales, regionales y municipales modifiquen el modelo de vivencia como la vivienda más adecuada, que impide el ahorro e incorporación de tecnologías constructivas que podrían facilitar el acceso a la vivienda. Y otro aspecto también sumamente importante es que la enmienda debe auspiciar la necesidad de impedir la especulación y el tráfico del suelo urbano, conjuntamente a ello desalentar el clientelismo en la asignación del suelo para la construcción de vivienda social. También, presidente, quería señalar que el proyecto de ley 5249 propone incorporar en la parte final del capítulo 2 de los derechos sociales y económicos del título 1 de la persona y la sociedad el artículo 29A. En ese sentido, se plantea que el Estado tiene que garantizar a toda persona el derecho a una vivienda digna y adecuada. Además, se propone mirar la vivienda no de modo aislado, sino en contexto, ¿no? Es decir, en el marco de toda una ciudad. La razón por la cual el derecho de vivienda digna y adecuada no puede entenderse sin el derecho a la ciudad sostenible para el buen vivir. Finalmente, presidente, la proposición de reforma constitucional plantea que el Estado tiene que promover la planificación y gestión de la sociedad orientada a armonizar el desarrollo urbano con el medio ambiente. Bueno, esa es la exposición, presidente, y en esta última parte está la fórmula legal que hemos planteado y ya los argumentos los acabo de señalar. Muchas gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias al congresista Apaza por su intervención, Iván Quispe Apaza.
del Frente Amplio, lo hemos escuchado atentamente, sobre este proyecto de reforma constitucional sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada. Siempre es importante y les agradecemos también su poder de resumen dada la hora y lo vamos a tener en cuenta, cómo no, con todo aprecio. Finalmente, con todo aprecio a nuestro querido y electo amigo Luis Roel Alba, él va a exponer, ya para cerrar la sesión, pero por el tiempo que considere pertinente, no hay ningún apuro tampoco, al contrario, hay que escucharlo atentamente, sobre el proyecto de ley de su autoría, que es el 058-39-2020, Congreso de la República, proyecto de reforma constitucional sobre la incorporación del derecho fundamental a la vivienda digna, que va en el mismo sentido seguramente que el congresista Iván Quispe Apasa, matices más, matices menos. Así que, haciendo alusión al artículo 70 del Congreso de la República, invitamos con todo aprecio, como siempre, al congresista Luis Roel Alba para que pueda exponernos y sustentarnos el proyecto de su autoría. Adelante, por favor, encantado. Muchas gracias, señor presidente. Y sí, mi proyecto de ley 5839 tiene como propósito, como finalidad, la incorporación del derecho fundamental a la vivienda digna. La propuesta de reforma constitucional plantea agregar el numeral 25 al artículo 2 de la Constitución con el siguiente texto. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a tener acceso a una vivienda digna y adecuada, la cual debe contar con acceso a los servicios públicos básicos. El Estado promueve a través de políticas públicas que incentiven a los sectores públicos, privados o mixtos el acceso a dicho derecho fundamental, dándole especial atención a grupos vulnerables. El Estado tiene el deber de salvaguardar este derecho. Por tanto, dispone todas las medidas que correspondan para hacer efectivo el mismo. La gran problemática que tenemos hoy por hoy dentro de muchas es el sector vivienda. Acorde con la información obtenida el año 2017, el Perú tiene un déficit habitacional de al menos 1 millón de viviendas, entre el déficit cualitativo y cuantitativo. ¿Qué son estos déficits? Déficit cuantitativo y cualitativo. En relación al déficit cuantitativo, se considera la carencia de viviendas aptas para cubrir las necesidades habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, de tal manera que cada vivienda pueda albergar en su interior a un solo hogar. Mientras que el componente cualitativo considera las deficiencias en la calidad de la vivienda, ya sea materialidad, paredes y pisos, espacio habitable, hacinamiento, servicios básicos, agua potable, desagüe y electricidad. Este cálculo busca determinar o identificar aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en los aspectos mencionados. En esta misma lógica y argumentos, el componente cuantitativo se refiere básicamente a inmuebles u otros espacios que, aunque son usados como vivienda, carecen de todos los elementos mínimos para que puedan considerarse una vivienda adecuada o, en el término técnico, habitable, como por ejemplo una cueva o un auto o un vehículo que se use como vivienda. Por otro lado, cuando se evalúa el componente cualitativo, se refiere a inmuebles que se utilizan como vivienda, pero tienen el déficit en los materiales de sus paredes, pisos o sufren de hacinamiento o carecen de servicios mínimos básicos. Cuando un inmueble u otro bien se utilice de hogar, ambos componentes deficitarios confluyen y nos encontramos ante un hogar con un déficit habitacional, es decir, que no puede considerarse una vivienda digna y adecuada. En este sentido, nuestro proyecto legislativo, que busca constitucionalizar a nivel de un derecho fundamental de las personas el derecho al acceso a la vivienda digna, la cual, como ya hemos señalado, debe ser digna y adecuada en los términos expuestos en la primera parte de esta exposición, y adicionalmente elevar a garantía constitucional el acceso a servicios básicos e incluso otorgar un trato preferencial a aquellos grupos denominados vulnerables, entre ellos mujeres, niños y personas con habilidades especiales. ¿En qué se sustenta nuestra iniciativa legislativa? El derecho a la vivienda en el Perú tiene un antecedente constitucional directo, los artículos 10 y 18 de la Constitución de 1979, en donde se recogía como un derecho de la familia.
El derecho a la vivienda adecuada y digna tiene desarrollo y sustento en los tratados internacionales en el que el Perú es parte. Párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Incluso nuestro Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de nuestra Constitución, ha reconocido en su jurisprudencia vinculante, en su sentencia 007-2012, acción de inconstitucionalidad, y 0018-2015, acción de inconstitucionalidad respecto al derecho a la vivienda digna y adecuada, que el derecho a la vivienda adecuada es un derecho fundamental de toda persona que se encuentra íntimamente ligado al principio de derecho y dignidad humana, a la fórmula del Estado social y democrático de derecho, al principio de igualdad material y al derecho al libre desarrollo y bienestar, derechos y principios reconocidos en nuestra Constitución política. También tiene desarrollo internacional por parte de la ONU, en donde establece que, entre otras cosas, tiene un derecho a la vivienda adecuada, la cual debe brindar más que 4 paredes y un techo. Es decir, debe tener seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural, entre otros. ¿A qué obligaría este derecho? El Estado no puede tomar una actitud pasiva para su cumplimiento. Debe activamente tomar todas las medidas de política pública que correspondan para asegurar a la persona el acceso a dicho derecho, puesto que, siendo la Constitución la norma suprema de nuestro Estado y siendo esta efectiva y vinculante, este derecho, al estar positivizado en nuestra Carta Fundamental, es de exigencia obligatoria al Estado peruano. Y cualquier ciudadano que se encuentre en esa situación puede reclamar, puede exigir la efectividad de las políticas públicas de vivienda, que el Estado hoy por hoy la tiene muy dispersa y no está siendo para nada eficiente. Y es así que tenemos antecedentes de políticas públicas para atender este derecho fundamental, aún no constitucionalizado, como son el FONAVI en su momento, o el Fondo Mi Vivienda, actual programa del Ministerio de Vivienda, que demuestra que tienen el Estado, sí, una preocupación por la vivienda de los peruanos, pero lamentablemente estas son insuficientes. Es por ello, y finalizo, que al precisar que las viviendas y la vivienda digna sea un derecho fundamental, se obligará a que el Estado peruano promueva de manera obligatoria la vivienda digna y adecuada, y que sus políticas públicas sean una obligación. Y además de ello, establezca programas de gobierno dirigidas a que las viviendas ya construidas tengan por lo menos los servicios mínimos para que la vida de los peruanos sea considerada como digna. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, y a mis colegas congresistas por su debida atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista Luis Roel Alba por su intervención, que es un tema también sumamente importante que se va a ver en su debida oportunidad, sobre las viviendas dignas y las ciudades sostenibles, presentado por tanto el Frente Amplio como el Partido de Acción Popular, Iván Quispe por el Frente Amplio y Luis Roel Alba por Acción Popular. Muy bien, y yo les agradezco mucho. El día de hoy ha sido una jornada muy productiva, con grandes especialistas, algunos miembros del Consejo Consultivo, hablando sobre el tema principal que nos aboca, entre otros, por supuesto, sobre la bicameralidad. Es un tema sumamente importante, como se ha dicho, la madre de todas las reformas políticas, que se le seguirá dando la prioridad respectiva para su próximo debate y seguramente votación y aprobación para que vaya al Pleno. El día de hoy han estado presentes especialistas de la talla de Raúl Ferrero Costa, expresando su opinión favorable sobre el retorno al Senado, a la bicameralidad, al igual ex senador de la República, como ustedes bien saben. También ha estado presente el doctor Carlos Hackanson,
y el ex diputado y ministro de la Democracia Cristiana, abogado también y político, Carlos Blancas Bustamante. Los tres, así como los expositores de ayer, Alberto Borea Odría, la doctora Marisol Peña de Chile y también el doctor Francisco de Uren, los seis, dando sus aportes favorables a los proyectos de ley que restituyen el sistema bicameral del Senado de la República. El día de hoy se han expuesto otros proyectos de ley que van en el mismo sentido de restituir el Senado, como del congresista Luis Roel Alba, de Acción Popular, que va en el mismo sentido de su colega de la misma bancada, Otto Gibovich, y por supuesto también de la bancada morada, antes bancada por el Partido Liberal. Hoy día ha expuesto el congresista Alberto de Belaunde, la congresista Carolina Lizárraga y el congresista Gino Costa, sobre también los proyectos de ley de reinstauración del sistema bicameral. Tengo entendido que siguen llegando algunos otros proyectos de otras bancadas para reinstaurar el Senado, y se está generando todo un consenso político, parlamentario, nacional, incluso ante la opinión pública, para reinstaurar el Senado de la República para el año 2023. En esa misma temática, les adelanto a todos ustedes que, entre otros temas que se van a ver, son sesiones largas, maratónicas, pero la verdad que estamos contra el tiempo también, y hay que seguir trabajando de manera infatigable, como siempre se ha hecho en estos 5 meses o 6 meses de pandemia. Vamos a tener la próxima semana a grandes expositores que también hablarán sobre el sistema bicameral y la reinstauración del Senado en el Perú. Y en este caso también haciendo una mixtura de expositores nacionales con extranjeros. Estará presente el martes 6 de octubre la doctora María Paula Sigoña. María Paula Sigoña es profesora de la Universidad de Belgrano, Argentina. Es una expositora argentina, María Paula Sigoña. También estará el doctor Celso Campiloño. Celso Campiloño es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Entonces estará la doctora María Paula Sigoña de Argentina y el doctor Celso Campiñolo de Brasil. Y por supuesto también el constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia del Perú, Víctor García Toma. Víctor García Toma es también miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, que, como ustedes bien saben, es la casa de la reforma política y electoral. Pero también el día miércoles, continuando con el ciclo de conferencias para restaurar el Senado, el próximo miércoles 7 de octubre, estarán en la Comisión de Constitución otros distinguidos jurisconsultos, muchos de ellos que son parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. Estará el doctor Aníbal Quiroga León, Aníbal Quiroga, experto en Derecho Constitucional, profesor, abogado, abogado. Estará también el doctor Javier González Olaechea Franco, y también el doctor César Delgado Gembes, que ha sido funcionario por muchos años, especialista en Derecho Parlamentario del Congreso de la República, trabajó en el Congreso muchos años, ha sido oficial mayor, especialista en Derecho Parlamentario, que nos hablará, y Derecho Constitucional, también de la reinstauración del Senado de la República. La idea es que el próximo mes de octubre se siga debatiendo sobre el tema del retorno a la bicameralidad del Senado, que sigamos escuchando a los especialistas. Prácticamente existe consenso de estos proyectos de reforma constitucional. Seguiremos escuchando a los demás proyectantes que tienen la misma idea de consenso de retornar al Senado de la República, y ya los primeros días de noviembre estaremos, ya agotado el debate, presentando el predictamen para que pueda debatirse por último momento y votarse sobre la reinstauración del Senado de la República en la Comisión de Constitución. Y Dios mediante, de aprobarse, como así parece ser, pasaremos el dictamen al Pleno del Congreso de la República para que en mediados de noviembre o diciembre pueda ser debatido y votado en primera legislatura, como manda el artículo 206 de la Constitución Política del Estado sobre las reformas constitucionales.
Así que seguiremos además recogiendo los demás proyectos de ley de otros temas de reforma política, y estamos muy contentos con la producción que ha tenido la Comisión de Constitución. Y en pocos meses, en época de pandemia, hemos tenido 7 dictámenes que ya son leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo que están en vigencia, la mayor parte de reforma electoral, como el Distrito Electoral número 27 para los peruanos en el extranjero. Repito, la paridad de alternancia de género para las listas parlamentarias, Parlamento Andino y la plancha presidencial, la suspensión de las primarias PASO, la prohibición de que condenados en primera instancia en el Poder Judicial puedan postular a cargos públicos por cargo de confianza o cargos políticos. Es una reforma constitucional que está aprobada y que ya entra en vigencia en el próximo periodo de elecciones, una reforma constitucional sumamente importante de lucha contra la corrupción en materia política, pero también hemos aprobado el tema de la democracia interna dentro de los partidos políticos, y estamos asegurando con la ley de elecciones generales en pandemia, en época de COVID, unas elecciones transparentes, unas elecciones, digamos, que estén a la altura de las circunstancias y garanticen la democracia y el voto de todos los ciudadanos, y que se pueda defender de cualquier contagio del COVID. Y también, finalmente, aprobamos la ley de financiamiento público y privado a los partidos políticos, para no solamente sancionar a los que infringen la ley electoral o no levanten las observaciones, sino también ampliando la franja electoral para que las agrupaciones políticas y los candidatos puedan postular en igualdad de condiciones, ahora que va a ser una campaña sui generis, anormal en época de pandemia, donde no va a haber contacto, donde no va a haber mítines seguramente, donde no va a haber mercados, ni manifestaciones, ni el cuerpo a cuerpo entre candidatos y electores. No, va a ser una campaña, como ustedes bien saben, aérea, de medios de comunicación, de redes sociales, y casi nada de contacto por el tema de la pandemia. Así que hemos asegurado justamente estas reformas electorales que nos propusimos a comienzos de año. Hemos cumplido, y yo les agradezco a todos ustedes, porque todos ustedes, los 24 miembros de la Comisión de Constitución, han hecho posible justamente, y el Pleno del Congreso, que se haga realidad la reforma política electoral. Así que nos quedan 2 buques insignias, los hemos dicho el día de ayer, que es la restauración del Senado de la República, la bicameralidad, para mejorar la calidad de las leyes y tener un mejor Congreso, mejores cuadros, digamos, dentro del Parlamento. Y, por supuesto, la creación del Código Electoral, que, repito, es la unificación de leyes electorales dispersas, muchas de ellas que se han mejorado, pero que lamentablemente están dispersas, abandonadas como islas a su suerte. Es importante tener un código electoral, digamos, como incluso lo ha recomendado el propio Jurado Nacional de Elecciones. También estamos recibiendo los diversos proyectos de ley de otros temas que tienen que ver con reforma política, electoral y constitucional. Satisfecho de haber nuevamente dirigido estas sesiones maratónicas, fructíferas, en resultados fundamentalmente de la Comisión de Constitución, de poder haber escuchado no solamente a los grandes e ilustres expositores, sino también, como no, a todos los señores parlamentarios, porque, como repito, en tolerancia y en democracia y en discrepancia se llega a buen puerto y se llega a grandes conclusiones, como hemos hecho en los últimos meses, con ya leyes aprobadas por el Pleno y promulgadas por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República. Yo les agradezco mucho, a nombre de la Comisión de Constitución y Reglamento, que, como siempre repito y no me cansaré de decirlo, es la casa de la reforma política y electoral. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, cuídense a sus familias, y se levanta la sesión. Nos veremos el próximo martes a las 11 de la mañana. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches.